Queridos jóvenes, queridos adultos, queridos amigos, vamos a empezar con un curso de suma importancia de la formación cristiana católica. Lo que vamos a decir es de suma importancia para la vida actual y también para la vida eterna. Como introducción vamos a ver qué dice la Sagrada Biblia, qué dicen los santos papas, qué dicen los santos acerca de la suma importancia del catecismo, que es la comunicación íntegra del Evangelio de Cristo en lo que atañe a la fe, el comportamiento, la moral, los sacramentos y la oración. Si usted se anima a seguir este curso, escuchar y volver a escuchar varias veces estas charlas que vamos a publicar, usted tendrá una fuerza, una convicción profunda y también una protección para toda la vida. Hoy la gente es muy superficial y por lo tanto tiene muchos problemas. Mientras un cristiano que conoce su fe está pisando terreno firme y no cae en las trampas ni de las pasiones ni del mundo. También les aconsejo de reenviar estas charlas a sus contactos, a sus amistades, hacer la propaganda de la fe. Hoy por millones las almas, por desgracia, viven en pecado, viven separados de Dios y por lo tanto viven con muchos problemas y desgracias, incluso con el riesgo de perder su alma por toda la eternidad, ir al infierno eterno, en lugar de ir a la dicha del paraíso a la cual Dios nos llama. Entonces vamos ahora a decir unas palabras importantísimas acerca de la suma importancia de la doctrina cristiana, resumida en un librito llamado Catecismo, es decir, comunicación oral de la fe, de la moral, del Evangelio, del más importante de la Biblia. Que hermanos, ustedes saben que es de suma importancia conocer el mensaje de Cristo, el Evangelio de Cristo. Y bien, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que dio su vida en la cruz por nosotros, al subir al cielo, dio orden a sus sacerdotes, a los apóstoles que eran sacerdotes, desde el Jueves Santo, como mensajeros suyos, embajadores suyos, ministros suyos, les dio orden de ir en todo el mundo, predicar el Evangelio, es decir, su enseñanza, su doctrina, a todas las naciones, todos los pueblos, y bautizarlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar a la gente todo cuanto Él ha dicho. Ahora los apóstoles fueron a enseñar, bautizar, explicar, enseñar la doctrina, la enseñanza de Cristo, y esta enseñanza de los apóstoles, en forma resumida, siempre fue comunicada de siglo en siglo por los lugartenientes de los apóstoles, que son papa, obispo, sacerdote. Y esto fue sintetizada en una enseñanza que llamamos el catecismo. ¿Qué es el catecismo? Bien, es resumen sintético, metódico, de todo lo importante que está en el mensaje de Cristo, sea escrito, Evangelio escrito, sea oralmente transmitido, tradición apostólica. Entonces el catecismo concretamente es la continuación de la prédica de Cristo primero y de los apóstoles, comunicada oralmente, y después hicieron como un resumen sintético, metódico, escrito por preguntas y respuestas. Entonces nosotros ahora vamos a empezar la explicación de esta doctrina basándome en un pequeño catecismo llamado Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. Bien, pueden bajarlo de internet, de hecho. Lección 1. ¿Quién nos ha creado? Nos ha creado Dios. Nos ha creado Dios. Estoy hablando a cristianos, no vamos a demostrar la existencia de Dios, esas cosas, ya lo sabemos. Lo que no existe no puede
darse la existencia. El mundo empezó, el cosmos empezó, el mundo y el cosmos un día van a apagarse, terminarse y morir. Por lo tanto, no son eternos. Y si no son eternos, alguien tuvo que haberlos empezado, les dio la existencia, la que llamamos Dios. Entonces, Dios nos ha creado. Y hemos recibido de Dios la vida, el ser y todo lo que existe. La vida, el ser, el movimiento, todo lo existe. San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos, en Él vivimos y nos movemos. Bien. Ahora, la segunda pregunta de este catecismo maravilloso es muy importante porque nos da el porqué de la existencia. Estamos en este mundo, es verdad, estamos conscientes que vivimos en este mundo, pero ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué Dios nos ha creado? Y la segunda respuesta nos da la respuesta. Entonces, yo pregunto, ustedes contestan. ¿Para qué nos ha creado Dios? Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servirle en esta vida y después de verle y gozarle eternamente en la otra. Entonces Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servir en esta vida y después, al fin, ver y gozar a Dios eternamente en la otra. ¿Por qué? Porque Dios es fuente de toda felicidad, de todo gozo, de toda alegría, de todo bien. Dios es el que dice por sí mismo, felicidad total, absoluta, vida, inteligencia, sabiduría y todo. Ahora Dios quiso que haya seres conscientes, inteligentes, que puedan disfrutar de su vida. Por eso nos ha creado a nosotros y a los ángeles. Ahora usted ve que hay tres verbos. Conocer produce amar. Amar produce servir. Servir significa seguir la ley de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, que es código de la felicidad. Por ejemplo, cuando un ingeniero hace una carretera en la montaña, frente a un barranco peligroso, una curva peligrosa, bien dice, cuidado aquí, haga 20 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque si usted viene corriendo a 120, no puede tomar la curva y va a caer en el barranco y matarte. Entonces no es capricho del ingeniero que puso 20 kilómetros por hora. ¿Por qué? Científicamente, si usted hace más, va a caer en el barranco y va a matarte. Entonces Dios nos ha creado para conocerle, amarle, servirle. ¿Y cómo servimos a Dios? Bien, cumpliendo sus mandamientos, que es código de la felicidad, de hecho, y de protección para nosotros. Nadie quiere ser matado, entonces ¿por qué matas? Nadie quiere ser robado, ¿por qué robas? Nadie quiere ser engañado, ¿por qué mientes engañando? Nadie quiere que tomen su esposo o esposa, ¿por qué toma ese esposo o esposa ajena? Etcétera, etcétera. Entonces, servir a Dios significa cumplir los mandamientos de Dios y de la iglesia, que son explicitación del Evangelio, nos faciliten a cumplir el Evangelio. Y después de conocer, amar y servir a Dios, bien debemos verle y gozarle eternamente en el cielo. Ver y gozar en el cielo a Dios, es decir, vivir una vida de felicidad, de gozo, de alegría, de paz y de tranquilidad para siempre. A la muerte hay dos soluciones: salvación o condenación. O te salvas o te condenas. No hay de uno. Salvación o condenación. Los que se salvan, unos van derecho al cielo, derecho, los inocentes, los penitentes. Otros van a un lugar de fuego purificador llamado purgatorio, después suben al cielo. Esto es salvación. Los que mueren en estado de gracia, de santidad, perdonados, purificados, santificados, se salvarán. Aunque pasen un rato el purgatorio, subirá al cielo. Y los que mueren en pecado mortal, caen en el infierno para siempre. El infierno tiene puerta de entrada, no tiene puerta de salida. Nunca jamás ya saldrán de ahí. Y serán desgraciados, ¿por qué? Porque en el infierno no hay nada de bueno. Están en un vacío total, pero con grande deseo de gozar de felicidad y no pueden tener. Es como una persona amarrada y a 2 metros hay agua, pero no puede, pues la cadena impide. Entonces muere de rabia, muere de rabia. Y el infierno que hay, malvados, demonios, sufrimiento, pena, dolor y nada más. Y para siempre. El problema del infierno es para siempre. Es para siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque el árbol cae por donde está inclinado. Si el árbol cae a la derecha, me queda ahí. Cuando en la carretera, no sé, un carro choca a un perro,
lo mata, queda ahí tirado, ya no puede levantarse. Y se hincha de, no sé, y después se apudre ahí con un olor infecto. Entonces, los que caen al infierno es para siempre. Los que se salvan llegan al cielo, aunque pasan por el purgatorio, es también para siempre. Después hablaremos que del cielo es lugar y estado de felicidad divina, felicidad, gozo, alegría. Por ejemplo, si usted pone, digamos, junta todos los momentos de paz, tranquilidad, felicidad, gozo, alegría, placer que tuvo, son unas horas. Y bien, el cielo es felicidad, gozo, paz, tranquilidad para siempre. Para siempre, para siempre, siempre. Ahora, el conocer a Dios, dijimos, produce el amar a Dios. El amar a Dios produce la caridad, la justicia entre los hombres. Y este conocimiento para los hombres es luz que produce justicia, paz, seguridad y vida normal. La ignorancia de las cosas de Dios es el peor de los males. ¿De dónde, en efecto, dice Dios en la Biblia, de dónde viene que la mentira y la maldición, el homicidio, el robo, el adulterio le inunden todo y que una maldad alcanza otra maldad? Sino que no hay ciencia de Dios sobre la tierra. No hay ciencia de Dios por la tierra, por eso hay tantos problemas. Ayer estaba escuchando un debate entre dos historiadores españoles. Decía, hace unos 50, 60 años en España había 9.000 prisioneros en las cárceles. Hoy, en 2020, 23, bien, hay 90.000. Y la población es igual. ¿Por qué? Porque hay 90.000, antes eran 9.000. Y bien, porque antes eran cristianos, eran católicos, sabían la ley de Dios, sabían los mandamientos de Dios, sabían que es pecado. Pecar está mal. Y si pecaban, pues se confesaban, se arrepentían, dejaban de pecar. Ahora que son sin Dios, sin nada, no tiene nada. Bien, otra pregunta. Pregunta 2 ahora. ¿Qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios y salvarnos? Para conocer, amar y servir a Dios, debemos saber practicar lo que nos enseña la doctrina cristiana católica. Bien, entonces, para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, debemos hacer 2 cosas: saber, conocer y practicar. Saber, estudiar y practicar, hacer lo que dice la doctrina cristiana. Entonces dijimos que ese conocimiento produce el amor produce la caridad, el servir. El servir es cumplimiento de los mandamientos de Dios. El cumplimiento de los mandamientos de Dios produce justicia, paz, concordia, bienestar, tranquilidad privada y pública. Un pueblo que no conoce a Dios no lo ama. Si no conoce, no ama a Dios, tampoco cumple los mandamientos. Entonces se hace egoísta, ya no respeta lo que llamamos derechos humanos en Dios. Bonitas palabras, pero en lo concreto no funciona. No funciona. No, jamás los derechos fueron tan pisoteados como ahora. Por ejemplo, en el tiempo pasado, por desgracia, siempre hubo problemas entre los hombres, hasta guerras. Pero cuando la gente era creyente y hacía caso a Cristo, a su iglesia, bien, la guerra era mucho más humana. Por ejemplo, decía, es domingo, no pueden pelear. Es cuaresma, no pueden pelear. Es tiempo de la cosecha o de la siembra, no pueden pelear. Ponían tantas condiciones que casi era imposible. Y como cuando esta gente era cristiana, era practicante, era católica, hacía caso y finalmente la iglesia también inventó los derechos de los prisioneros. No pueden torturarlos, no pueden matarlos, no pueden hacer... Entonces todo lo bueno que tenemos hoy en nuestra sociedad viene del tiempo de la fe. Ahora que eliminan la fe, eliminan la creencia en Dios, bien, son capaces de lanzar bombas atómicas contra la gente. No les importa matar decenas de miles de personas, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de no conocer la fe cristiana, de no aplicarla, de no practicarla, bien sí hay problemas en la sociedad. Y yo puedo decir que el 90% y más de los graves problemas hoy de la sociedad, la corrupción, las mafias ocultas, el crimen organizado, las maras, esto, aquello, el secuestro, la usura, las supersticiones, la corrupción de los políticos, todas esas cosas, la corrupción, no sé, de abogados, jueces, etcétera, etcétera, todo es problema religioso. En la Biblia, el capítulo 6 de la Biblia dice, Dios juzgará a los poderosos poderosamente.
Mientras más tiene autoridad, más su juicio será severo. Y cuando un dirigente sabe que dará cuentas a Dios, ahí es más cauto en su administración. Bien, entonces, primera pregunta, dijimos, Dios nos ha creado. Segunda, para conocerle, amarle, servir en esta vida. Después, verle, gozarle eternamente en la otra. ¿Qué debemos hacer para conocer, amar y servir a Dios? Debemos dos cosas: saber y practicar lo que enseña la doctrina cristiana. Ahora, el que por su culpa es ignorante, hace pecados por su culpa, por ser ignorante, flojo, perezoso, no estudiar el catecismo, no ir a misa, no escuchar la palabra de Dios, bien, él peca, pero carga con sus pecados. ¿Por qué? Es una ignorancia culpable. Hay dos tipos de ignorancia: la ignorancia culpable y la ignorancia no culpable. Por ejemplo, un bautizado en un país pagano, no cristiano, donde no hay nada, no hay sacerdotes, no hay iglesia, no hay libros, no hay catecismo, hasta está prohibido tener esas cosas, pero no sabe, no puede, no tiene acceso. Entonces, aunque peque, la peca por ignorancia, por no saber. Entonces Dios será más indulgente con él. Pero el que pudiendo ir al catecismo no va, pudiendo tener el evangelio no lo tiene, pudiendo leer no lee, pudiendo ir al catecismo, a la misa, o retiros, conferencias no hace, pudiendo aprender las cosas no aprende, por ignorancia peca, este pecado cae sobre él. Dios le pedirá cuenta de esta ignorancia. La ignorancia religiosa es grave. El Papa San Pío X dice: la mayor parte de los que van al infierno por no conocer la doctrina cristiana. Por ignorancia, pero cuidado, como dije, ignorancia culpable. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice en la Biblia. Entonces debemos saber lo que es la doctrina cristiana, sí, también practicarla. Cristo dice: ¿por qué dicen Señor, Señor y no hacen lo que digo? Hagan lo que digo. Si soy cristiano, renuncio a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Cumplo los mandamientos. Cristo dijo: el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces yo tengo que alimentarme de un manjar divino que me da fuerza contra el mal pecado, me ilumina la inteligencia, fortalece la voluntad. En la lección siguiente vamos a ver lo que es la doctrina cristiana.